por favor. Mire, ¿sabe usted? Vamos a ir al tiro a la palabra, amén. Mire, ¿sabe usted que hay una gran verdad que es necesaria recordarla siempre y también es necesaria recordársela a los demás? ¿Y sabe cuál es esa verdad? Esa verdad es esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque leía Crónica y allí donde leía yo veía una frase, veía esa palabra que decía esfuérzate y sé valiente, y se lo decía David a su hijo Salomón. ¿Y sabe por qué le quiero hablar de esto? Porque esta es una palabra que fue escrita que fue escrita o que Dios de alguna manera, cierto, se la dio a Moisés para Josué muchos años antes. Sí, esa palabra, ¿se acuerda que Dios le dijo a Josué cuando muere Moisés? Le dice, le entrega, le dice, tú guiarás al pueblo, tómalo, cruza el Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Pero también Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, le dijo, porque yo estaré contigo. Y cuando leo Crónicas veo que David también le dice lo mismo a su hijo Salomón, antes, ya en los últimos años, antes de morir. Dios también le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo, ¿para qué? Para que te vaya bien. O sea, algo pasa cuando usted se esfuerza. Algo sucede cuando usted es valiente. Algo pasa cuando usted rompe, cuando primero se esfuerza y cuando usted se determina a romper con aquellas cosas que impiden que usted se esfuerce. Porque hay muchas cosas que impiden que nosotros nos esforcemos, ¿sabía usted? Claro, hay muchas cosas, por ejemplo, la familia, el trabajo, muchas cosas. Amén, de repente el desánimo, la pereza, hay muchas cosas que a nosotros nos impiden que podamos esforzarnos, y muchas veces ahí está la razón del por qué hay cosas o todas las cosas o gran parte de las cosas no nos resultan, pues. Sí, porque hay una razón para que nos vaya bien a nosotros, y esa razón es esforzarse y ser valiente. Escuche bien, es esforzarse y ser valiente. Por eso le decía yo, hay una verdad que nosotros necesitamos conocer y necesitamos darla a conocer también. Hay una verdad que tiene que retumbar en nuestras vidas. Porque yo me acuerdo, o sea, yo meditaba que cuando David le hablaba a su hijo Salomón, me imagino que esa verdad retumbaba también allí en el corazón, en los pensamientos de David cuando se lo dice a Salomón, porque fueron palabras que Dios le dio a Moisés para poder también dárselas a Josué, las cuales también Dios mismo después se las da a Josué. Y habían pasado cientos de años, pues. O sea, hay algo que no acaba y algo que no termina. Sí, hay algo, escúcheme, que no cambia, y es el esfuerzo, es el esforzarse, ser valiente y actuar, poner manos o echar manos a la obra. Esa verdad es esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente para que te vaya bien. Mira al de al lado y dígale, sin esfuerzo no hay resultados, dígale. Claro, si no somos valientes, dígale, no podemos vencer. Porque tenemos que esforzarnos y ser valientes. Es un diseño. Ese es un diseño de parte de Dios. Por eso no solo se lo dice a Josué, sino que David también después toma el diseño para que a su hijo Salomón le fuera bien. ¿Y sabe por qué David quería que le fuera bien? Porque Dios le había encomendado una tremenda tarea a Salomón su hijo. Y la tarea que Dios le había encomendado a Salomón su hijo era que él iba a construir el templo de Jerusalén. Un templo del cual todos a lo largo de los años y hasta el día de hoy iban a hablar. O sea, no era cualquier tarea que Dios le estaba encomendando a Salomón. Y para poder llevarla a cabo, sí, David conocía el diseño, conocía la fórmula, conocía la clave. Le dijo, hey, para que puedas llevar a cabo esto y te vaya bien, vas a tener que esforzarte, vas a tener que ser valiente, vas a tener que actuar, vas a tener que tener ánimo, vas a tener que poner manos a la obra. Porque esta es una verdad bíblica que alienta y que levanta, pues. Cuando parece que no hay solución a los problemas, entonces esforcémonos y seamos valientes. Claro, cuando parece que todo está cerrado, como que algo se traba, como que algo no sucede, como que algo no pasa, hermano, no podemos quedarnos esperando que algo pase. Hay que esforzarse. Hay que ser valiente, porque ahí está la clave para que nos vaya bien. Cuando parece que no hay solución a los problemas, entonces esforcémonos y seamos valientes. Cuando hayamos sufrido alguna decepción, esforcémonos y seamos valientes.
Cuando sintamos que no hay esperanza, esforcémonos y seamos valientes. Cuando otros se levanten a querer hacerle daño a usted o a querer destruirlo, entonces esforcémonos y seamos valientes. Escúcheme, cuando debamos empezar de nuevo, cuando las situaciones se tornen difíciles, esforcémonos y seamos valientes. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es mucho más importante estar dispuesto a esforzarse que a estar preparado. Quiero que entienda bien esto y no lo malentienda. Es mucho más importante estar dispuesto a esforzarse que a buscar estar preparado para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a estar preparado para hacerlo. Usted tiene que estar dispuesto para hacerlo. ¿Qué es lo que busca Dios para hacer algo con ellos? Gente de buena voluntad. No dice preparado. Él prepara. Él equipa. Claro, Él perfecciona, dice la Biblia. Lo que Él busca es gente que quiera, que esté dispuesto a esforzarse para ser perfeccionado, para ser usado. Claro, porque es mucho más importante estar dispuesto que preparado. Por eso es que cuando alguien está dispuesto, no importa que no tenga ninguna capacidad. David no tenía capacidades. David no era un guerrero, pero estaba dispuesto, ¿no? Dijo, yo iré. No se preocupe, rey. ¿O no? Ahora Dios lo había preparado en el campo, sí, pero David nunca había enfrentado a un gigante, pero estaba dispuesto. Y como estaba dispuesto, Dios lo usó para poder glorificar su nombre a través de él. ¿Sabe por qué? Porque al que está dispuesto, Dios lo prepara. Al que está dispuesto, le repito, Dios lo prepara. Al que está dispuesto, Dios lo escoge. Al que está dispuesto, Dios lo usa. ¿Y sabe por qué? Porque se puede llegar a estar quizás muy preparado, pero a lo mejor no dispuesto. Por eso Dios no busca, escúcheme, gente preparada, porque hay gente preparada, pero que no está dispuesta. Pero a veces hay gente que no tiene ninguna preparación, pero dice, heme aquí, Señor. Pero está dispuesta. Porque se puede estar muy preparado, pero no dispuesto a hacer lo necesario para llegar a conseguir o alcanzar el propósito que Dios ha puesto en ellos o los sueños que hay en el corazón de ellos. Hay mucha gente preparada. Yo he conocido a gente muy preparada, pero hermano, no está dispuesta. Y como no está dispuesta, no sirve la preparación. Es por eso que esta es una verdad que es necesaria recordarla siempre, pues. Y también necesaria recordársela a los demás. Porque eso es lo que tomo yo, lo que llega a mi corazón cuando yo leo lo que le dice David a su hijo, Salomón, y veo que se lo dice muchos años más adelante. Y eso Dios ya se lo había dicho a Josué. Entonces dije yo, no, esta es una verdad que tiene que retumbar en nosotros, que tiene que provocar mucho eco en nosotros todos los días al acostarnos, al levantarnos y en nuestro diario vivir. Claro, ¿y sabe por qué tiene que provocar ese eco? Tiene que retumbar en nosotros porque es una clave, dice, para que te vaya bien, para que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces esto es algo que tiene que estar en nosotros, pues. Una clave que tiene que estar en nosotros. Para que nos vaya bien y para recordárselas también a los demás. Una verdad que dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque esta es una verdad bíblica. Escucha, una verdad bíblica que alienta, que levanta cuando parece que todo está en contra. Cuando parece que no hay solución o cuando parece que todo está mal. Es una verdad, escúcheme, que nos puede llevar a salir de eso. A salir de esa situación, a salir de las cosas contrarias que muchas veces usted y yo humanamente no podemos salir. Y es que nos esforcemos y seamos valientes, porque algo pasa con el que se esfuerza. Algo pasa con el que es valiente. Cuando estemos enfrente a un nuevo reto, a un nuevo desafío, esforcémonos y seamos valientes. A lo mejor usted llegó con una situación, no sabe qué hacer. A lo mejor los que están allí en la radio, en las redes sociales, hay algo que tienen que enfrentar, algo que tienen que hacer, no saben cómo hacerlo. No busque cómo hacerlo, solo esfuércese. Este es un diseño de Dios. Cuando hubo uno que le dijo a Jesús, Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo,
muchos procurarán. ¿Qué fue lo que le dijo? Entrar y no podrán, ¿cierto que sí? Le dijo, mas tú esfuérzate. O sea, el esforzarse es un diseño. El procurar es lo que no nos permite. Porque muchas veces, escúcheme, preferimos procurar, lo intentamos. Pero el esfuerzo va más allá que el intento. El esfuerzo tiene que ver con una determinación. Por eso no le ha pasado a usted que de repente está haciendo algo, está cansado, agotado. Usted puede dejarlo ahí. Pero usted dice, no, voy a darle hasta terminar. Usted ya está cansado, pero el esfuerzo, ¿qué es lo que hizo? Que alcanzara algo, que el cansancio, escúcheme, no quería que lo alcanzara. Por eso esforcémonos y seamos valientes. Esa es la palabra que Dios tiene el día de hoy para usted y para mí. Claro, y fueron también las palabras que el rey David le dijo a su hijo Salomón allí en 1 de Crónicas, capítulo 28, versos 20 y 21. Dice así 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 20 y 21. Quiero centrarme en el verso 20, pero le voy a leer el 21 también. Dice así, en el nombre de Jesús. Dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué más le dijo? Le dijo, anímate, escúcheme, y esfuérzate. Escuche lo que le dice. Le dice, anímate. No le dice, hey, tranquilo, te van a venir a animar. Sino que le dice, anímate y esfuérzate. Y lo tercero le dice, y manos a la obra. Y actúa, y haz algo, y acciona. Le dice, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Después le dice, escuche, le dice, no temas. Se da cuenta que ese no temas está siempre en gran parte de la historia bíblica. Ese no tengas miedo, no temas. ¿Sabe por qué? Porque todos sentimos temor. Y lo que pasa es que nosotros muchas veces nos quedamos más enfocados en el temor que en animarnos. Nos quedamos más centrados, escúcheme, en el miedo que en el esforzarnos. Por eso muchas veces después el temor, el miedo nos controla. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos cómo poder enfrentarlo. Pero es diferente a cuando usted se anima en el Señor. Cuando usted dice, no, yo me voy a esforzar porque sé que Dios puede hacer algo aquí. David sabía cómo era Dios, conocía a Dios. Él sabía lo bueno que había sido Dios con él. Él sabía que el camino de él no había sido fácil. Sabía que para llegar a la edad que tenía, escúcheme, porque aquí esto es antes de morir David. Poquito antes de morir, David le habla eso a Salomón y le explica y le dice, hey, esfuérzate, pon manos a la obra. Mire lo que le dice. Dijo David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Y le da la razón. Le da la razón, le coloca el argumento, el fundamento, le dice, porque Jehová Dios, mi Dios, le dice a David, no solo le dice tu Dios, sino que mi Dios, al cual yo he servido toda mi vida, el cual me ha traído hasta aquí, el cual me tiene como tú me ves, le dice, mi Dios estará contigo. Escuche bien, le dice, mi Dios estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Escúcheme, porque se le estaba dando una tremenda responsabilidad al hijo de David, a Salomón. Escuche, se le estaba dando una tremenda responsabilidad, pero junto con la responsabilidad, David le decía, hey, hay una garantía para ti, una garantía del que fue mi Dios y que también es el tuyo, le dice. Verso 21. Dice, he aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, le dice. Y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Escucha bien. Le dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Le dice, estarán contigo en toda la obra. ¿Para qué se tiene que esforzar usted también? Entonces no es solo Salomón.
sino que todos tenemos que hacerlo. ¿Sí? Le dice, estarán contigo, escúcheme, en algunas cosas, en toda la obra, le dice. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes, dígame si no es beneficioso servir al Señor, trabajar para Dios. Le dice, he ahí, dice, asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio. Dígame si el que sirve no es inteligente. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Qué estaba pasando aquí? El contexto era que se le estaba encargando uno de los trabajos más importantes a Salomón, hijo de David. Un trabajo, le repito, que hasta el día de hoy se habla de él. Hoy día se habla del templo de Jerusalén. Hasta el día de hoy, ¿sabe cuántos miles de años? O sea, no era cualquier responsabilidad que se le estaba dando, sino que se le estaba dando una de las responsabilidades más importantes. Y ese trabajo era la construcción del templo de Jerusalén. Un trabajo del cual todo el mundo a lo largo de la historia hablaría. Escúcheme, hablaría de ese trabajo y sigue hablando hasta el día de hoy. Todo el mundo a lo largo de la historia hablaría de ese templo, hablaría de ese trabajo que se le estaba encargando y encomendando a Salomón, hijo de David. Y esa gran responsabilidad de construirlo estaba cayendo sobre Salomón. Porque este joven hijo de David iba a construir nada más y nada menos que la casa de Dios, en palabras simples. Y David, ya a punto de morir, da su último discurso y se dirige a su hijo Salomón y le dice: hijo, esfuérzate y sé valiente. Escuche, esfuérzate y sé valiente. David le dice a Salomón: actúa, pon manos a la obra, no temas y tampoco desmayes. ¿Por qué? Le dice: porque el Señor tu Dios estará contigo y el Señor nuestro Dios no te abandonará ni te desamparará. Pero hay una causa, diga conmigo, hay una causa. Y la causa era que Salomón se tenía que esforzar, tenía que ser valiente y tenía que poner manos a la obra. Escúcheme, porque algo pasa, hay un resultado, un respaldo de Dios. Cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos encomienda, cuando usted y yo hacemos cuando usted y yo llevamos a cabo la responsabilidad que Dios nos da, algo sucede, a usted le va bien. Algo pasa en usted, escúcheme, cuando usted sirve a Dios, sirve en la casa de Dios, sirve a los propósitos de Dios. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Se alinean las cosas en su vida. Por eso David le dice: porque el Señor tu Dios, mi Dios, le dice, el Señor nuestro Dios no te abandonará, le dice, ni te desamparará. Esas fueron las palabras que David le dijo a su hijo Salomón. Le dijo: ten valor, actúa con firmeza y pon manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor nuestro Dios estará a tu lado, le dijo. Nunca te abandonará, sino al contrario, le dijo David. Él te ayudará a completar todo el trabajo que necesite para el servicio del templo del Señor. Porque le repito, es mucho más importante estar dispuesto que preparado. Cuando usted está dispuesto, es Dios el que a usted lo perfecciona, lo ayuda, lo capacita. Salomón era muy joven aquí cuando David le habla estas palabras a él. La pregunta es: ¿cómo Dios le puede dar tanta responsabilidad a un joven? ¿Cómo Dios le puede colocar tanta responsabilidad a alguien que no está preparado? Pregunte: ¿cómo, pastor? Estando dispuesto. Mire qué simple. Porque el que está dispuesto, Dios lo prepara. Al que está dispuesto, escúcheme, Dios lo escoge. Al que está dispuesto, Dios lo usa. Por eso cuando usted está dispuesto, va a algún lugar, escúcheme, ora por alguien, le habla a alguien, algo sucede. ¿Sabe con cuánta gente he conversado yo que está dispuesta y dice: yo no sé cómo, pero estaba en un lugar? Recordaba un testimonio de una hermana en Mulchen el otro día. Me decía: ¿sabe que estaba en un lugar donde no era una iglesia, pastor? Y había una chica que cantaba, ¿de acuerdo, pastora? Dice que estaba cantando otra música y yo estaba en ese lugar también compartiendo de todo eso, dice. Pero algo me pasó y le empecé a hablar del Señor a la chica y al final terminamos los dos hablando del Señor porque ella también, ¿me entiende? También era conocedora de Dios. ¿Y dónde estaban? En un lugar
en donde nadie piensa o se imagina poder encontrarse a alguien o hablarle a alguien así. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque había alguien dispuesto. No estaba en la iglesia, está apartada de las cosas de Dios, conoce a Dios, pero está dispuesta. Y así Dios hace con cada uno de nosotros. Y aquí Salomón, escúcheme bien, iba a tener que hacer un trabajo en donde posiblemente se iban a levantar enemigos, en donde a lo mejor posiblemente se iba a levantar gente a querer oponerse a la obra que Dios le había encomendado. Salomón iba a tener que hacer un trabajo en donde a lo mejor en cualquier momento algún trabajador se iba a desanimar a la mitad de camino. Porque Dios le dice acá, los grupos de los sacerdotes, los levitas, pero escúcheme, a lo mejor de mitad de camino iba a haber gente que se iba a desanimar, porque lo más seguro es que hubo gente que quedó atrás, detenida. Salomón se iba a enfrentar a un trabajo, se iba a enfrentar a un desafío, así como lo hacemos a lo mejor diariamente nosotros, guardando un poco las proporciones. No a lo mejor con de ese tamaño, pero sí como hacemos cosas cada día nosotros, como enfrentamos a diario cada situación. Pero lo cierto aquí es que frente a cada dificultad que Salomón podía enfrentar, su padre David le recordaba las mismas palabras que recibió también de parte de Dios Josué muchos años atrás. Y yo al recordarme las palabras que Dios le habla a Josué, yo dije, aquí hay algo que tiene que retumbar. O sea, para que algo se repita, tiene que retumbar en nosotros, ¿no? Si uno de ustedes de repente dice, oh, llegaron a retumbar mi oído, fue como un sonido, muchos sonidos al mismo tiempo, ¿sí o no? Como algo que vibró. Y aquí escúcheme, había una instrucción que hacía cientos de años atrás todavía retumbaba en David. Y que no solo retumbaba en David, sino que David estaba preocupada también de hacerla retumbar en otro. Las palabras en donde se le estaba diciendo a Salomón, si quieres que te vaya bien, esfuérzate y sé valiente y actúa, pon manos a la obra. Esfuérzate, sé valiente y pon manos a la obra. Y esas fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Josué a través de Moisés, y después se las dijo también a Josué. Y esas mismas palabras que David le dijo a su hijo Salomón, escuche esto, deben retumbar el día de hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Deben retumbar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque no solo a usted le irá bien, sino que usted también, escúcheme, al colocar esas palabras también en otro, al colocar lo que Dios le dijo a Josué, al colocar lo que David le dijo a su hijo, hermano, usted ayudará a que otro también le vaya bien, a que otro también conozca el poder de Dios. Esas mismas palabras que David le dijo a su hijo Salomón deben retumbar el día de hoy en nuestro corazón, deben retumbar en nuestra mente. Porque si retumbaron en la mente y el corazón de David cientos de años después que Dios se la dijo a Josué, escúcheme, es porque hay algo poderoso ahí también, entonces, oculto para nosotros. Esas mismas palabras deben retumbar en nosotros al acostarnos, al levantarnos. Esas mismas palabras deben retumbar en nosotros en nuestro día a día. Debemos esforzarnos, debemos ser valientes, debemos actuar, debemos ponernos manos a la obra si queremos que nos vaya bien. La Biblia dice claramente que Dios no es injusto en Hebreos 6:10 para olvidar la obra de amor hecha hacia su nombre. Dice sirviendo a los santos y sirviéndole aún. ¿Qué es lo que es? Es sirviendo, escúcheme, a aquellos que están en las labores del reino. Dios no es injusto para olvidar eso. Él no es injusto para olvidar lo que tú haces en la casa del Señor, en la obra del Señor, en favor de que el reino se extienda. Debemos ser fuertes y valientes frente a todo lo que Dios nos mandó a hacer. Debemos ser fuertes y valientes frente a nuestra responsabilidad, a lo mejor como esposo. Porque no solo debemos ser fuertes y valientes en la obra del Señor, sino que en cada área de nuestra vida. A lo mejor es nuestra responsabilidad como esposos o como esposas. Debemos ser fuertes y valientes en nuestra responsabilidad como hijos, como padres, como hermanos. Fuertes y valientes en nuestros trabajos, fuertes y valientes como líderes, fuertes y valientes en nuestro servicio a Dios y en el servicio también a su casa. Porque para servir a Dios hay que ser valiente, ¿o no? Claro, para servir a Dios hay que ser valiente, pues. Porque lo importante no es cuántas cosas hayamos comenzado. Porque cuántas veces dice, hay mucha gente que dice, pastor, si usted supiera cómo Dios me usaba.
Y uno los queda mirando y dice, ¿y ya? ¿Y ahora? No, que ahora ya no, pastor, ¿por qué? O sea, algo pasó. No tomaron esa enseñanza, esa palabra. Porque esa palabra la tenía David y seguro que la escuchó cuando cabro, cuando chico, de alguien la escuchó, que él incluso en el ocaso de su vida se la recuerda también a su hijo Salomón. ¿Y sabe por qué se la recuerda? Porque a él le dio resultado. ¿Sabe por qué se la recuerda? Porque él llegó a esa edad, escúcheme, a esa edad y con ese bienestar también, porque la Biblia dice que él murió de mucha edad, escúcheme, y bendecido, enriquecido. Entonces David, escúcheme, para llegar a esa edad, para llegar a ese estado, David sabía cuál había sido la causa. Sabía cuál había sido el motivo, cuál había sido el camino por el cual Dios lo había llevado hasta ahí. Y él hoy día, ¿qué es lo que estaba haciendo? Le retumbaba eso y se lo daba a conocer también a su hijo Salomón. Porque lo importante, le dije, no es cuántas cosas hayamos empezado, sino cuántas cosas vamos a terminar. Hemos terminado, vamos a terminar. ¿Qué cree usted a eso? ¿Qué es más importante, lo que empezamos o lo que terminamos o vamos a terminar? No es lo que empezamos. Jesús dijo que el que perseverare hasta el final, este será salvo. No dijo el que empezó bien, el que corrió bien, el que creyó bien, el que tenía mucha fe. Dijo, no, el que llega al último, el que termina, el que llega al lugar, escúcheme, que él fue a preparar. Escúcheme, eso es lo importante. Porque si usted no lo sabe terminar, es mucho más importante que empezar. Usted puede estar cocinando algo muy rico, pero si lo dejó a la mitad, ¿le sirve? Usted puede haber empezado algo muy importante, pero si no lo terminó, ¿vio el resultado? Por eso le digo, si usted no lo sabe, terminar es mucho más importante que empezar. Así lo da a entender Jesús en Mateo 24:13. Cuando él dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí no solo habla de la salvación, habla del resultado, de lo que usted hizo, de lo que está haciendo o de lo que va a hacer. El resultado suyo, escúcheme, podemos haber estado 100 años en la iglesia, pero el 101 vino Jesús y usted no estaba ahí, estaba haciendo lo malo y se quedó. Por eso que nada nos podrá producir más satisfacción que el que podamos finalizar algo o el que podamos, escúcheme, nada nos puede producir más satisfacción, más gozo, más alegría en nosotros que podamos terminar algo y no el empezar algo. La Biblia hasta nos enseña en Proverbios, incluso cuando usted empieza algo, el negocio, por eso dice, mejor es el final del negocio que su comienzo. Porque nada produce satisfacción que el poder terminar, el mayor gozo, satisfacción que el poder terminar algo. El que lo empieza se quedó con la historia, yo antes, yo, el Señor, a mí, esto, y ahora. Claro, a mí ante el Señor esto, a mí esto, yo le digo, ¿y el Señor qué pasó? ¿Se murió? Porque hablamos de lo pasado, nos quedamos en lo emocional. Y no en lo espiritual, el de terminar lo que se empezó. El de alcanzar, en este caso hablando espiritualmente, exclusivamente de el de alcanzar la salvación. Pastor, somos salvos, sí, pero estamos batallando, luchando para alcanzar la vida eterna. Por eso que nada nos podrá producir más satisfacción que el que podamos finalizar algo. Por eso que los mayores obstáculos en nuestra vida no vendrán por cosas que debamos iniciar o que tenemos que iniciar, sino por aquellas cosas que debemos terminar. La mayor resistencia se levanta no cuando usted va a iniciar algo, se levanta cuando lo tiene que terminar, cuando tiene que llegar al final. La mayor resistencia para el atleta, para el deportista, no es cuando empieza algo, todos empiezan bien.
El boxeador, rapidito. Pero ya la mitad ya no está tan rápido. El que corre ya no corre. Sino que ya va controlando el paso. Porque, escúcheme, en el iniciar algo no está lo más difícil. Porque si usted se esfuerza y es valiente, lo hace. Pero si usted se determina a través de ese esfuerzo y ser valiente, hermano, a seguir, no sacar las manos, no dejar de hacer lo que está haciendo, va a poder finalizar, va a poder alcanzar el resultado de lo que se empieza. Por eso que los mayores obstáculos en nuestras vidas no vendrán por cosas que debemos iniciar, sino por aquellas cosas que debemos terminar. ¿Cuántas veces usted ha querido iniciar algo y dice, oh, sí, puede? Pero ¿sabe lo que cuesta? Es mantenerse. Porque para mantenerse, diga conmigo, se necesita una disciplina. Se necesita una disciplina. David, ¿por qué llegó hasta el final? Porque, escúcheme, se equivocó, falló, hizo todo lo malo que tenía que hacer. Pero sabe que siempre tuvo una disciplina. ¿Y la disciplina cuál era? Era de volver a Dios, de inclinarse a Dios, de decirle a Dios, perdóname, he pecado, he fallado, me he equivocado. Y sabe que cada vez que David lo hacía, Dios lo levantaba, lo perdonaba, hacía algo en favor de él. Porque la vida está llena de grandes iniciadores, de cosas que murieron sin terminar, aquellas cosas que comenzaron. La vida está llena de gente así, comenzaron algo pero no lo terminaron. Miren, aquí están todas las cosas que no terminó, que no alcanzó a terminar. No que no alcanzó a terminar, que no terminó, se fue, se murió, tuvo 50 años para terminar. En 2 años las inició. Y la vida está llena de gente así. Escúcheme, está llena de gente así. De iniciadores de cosas, pero que no terminaron nada. Y muchas veces nosotros no queremos conquistar nada, pero sí queremos todos los resultados. ¿No le pasa? No queremos conquistar nada, pero queremos todos los resultados de lo que se conquista. Como si lo hubiéramos conquistado todo. Olvidamos que para conquistar hay que entrar en guerra. Olvidamos que para conquistar hay que salir a batallar. Y usted tiene que conquistar su día a día. Usted tiene que conquistar, escúcheme, su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su finanza, todos los días. Todos los días hay una dificultad. Todos los días hay un problema diferente. Todos los días cada día tiene su propio afán, dijo Jesús, su propia preocupación. Y ahí es donde usted y yo estamos llamados a esforzarnos por la casa, a esforzarnos por el matrimonio, a esforzarnos por los hijos, a esforzarnos por lo que Dios nos llamó a hacer. Porque nos olvidamos que para conquistar hay que entrar en guerra. Hay que meterse con Dios. Hay que decirle al Señor, aquí estoy, yo voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear. Porque sé que tú no me vas a desamparar. La promesa es que tú estarás conmigo todos los días y que me va a ir bien en lo que voy a batallar. Hoy día nadie quiere batallar por lo suyo. Es más fácil que Dios lo haga. ¿Qué está esperando? Aquí, pastor, que Dios obre. No, batalla. Da guerra, pelea tú. Presenta tu casa a Dios, presenta tu familia a Dios, presenta tu finanza a Dios, presenta tu salud a Dios. Presenta todo lo tuyo a Dios y batalla por ello. Es una conquista. Es una conquista, tu familia es una conquista. Día a día hay uno que no descansa y quiere destruir, anda como león rugiente. Muchas veces nos olvidamos que para conquistar hay que entrar en guerra. Olvidamos que para conquistar, hermano, hay que sí o sí salir a batallar. Imagínese uno que quiere emprender que no haga nada. ¿Qué va a emprender?
Olvidamos que para conquistar hay que esforzarse y ser valiente. Escúcheme, esforzarse, ser valiente. ¿Y cuál era la otra? Eran 3. Manos a la obra, hacer algo. Esos eran los consejos de un hombre que había tenido resultados de parte de Dios a su hijo Salomón. No le hablo de un hombre correcto, le hablo de un hombre que se equivocó muchas veces, David. Tuvo pecados muy malos, fuertes. Imagínense una vuelta por un pecado, 70,000 habían muerto en el campamento por censar. Vino un ángel y tuvo que, ¿sabe qué? Parar. David tuvo, Señor, no, hazlo conmigo, para. Pero sin embargo, le estaba dando ese consejo a su hijo Salomón antes de morir. Confía en Dios. Haz todo lo que Dios te diga. Porque ese Dios en el cual tú confías, mi Dios, le dice. O sea, le dice, hey, ese mismo Dios, así como lo hizo conmigo, lo hará contigo. Es por eso que esa frase debe retumbar cada día en nosotros. Debe retumbar cada día en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque todo el que quiera conquistar algo en la vida no solo tendrá que tocar trompeta. Ojalá todos saliéramos a conquistar y nos quedáramos solo tocando la trompeta, dando el sonido de guerra, no hay que salgan todos los demás, ¿cierto? Sería fácil, ¿o no? No solo va a tener que tocar trompeta, sino que tendrá que recibir golpes también, tendrá que sufrir un poco tendrá que subir un poco y se levantarán situaciones también en contra de él. Diferentes tipos de cosas en su vida se van a levantar al que quiere conquistar. Pero escúcheme, hay una promesa de que Dios estará con nosotros. Hay una promesa de que Dios estará contigo y conmigo. Hay una promesa de que nos va a ir bien si nos esforzamos, hermano, nos levantamos, nos esforzamos y si somos valientes. Hay una promesa que si accionamos, Dios va a responder a esa acción. Por eso esa persona que quiere conquistar va a tener que negarse aunque no quiera. Claro, va a tener que dar batalla. ¿Sabe por qué? Porque en la vida, en esta vida no estamos de picnic. Jesús dijo, en este mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicción, o sea, usted y yo no estamos de picnic. No estamos creyendo que todo me va a resultar por arte de magia, no. Si usted se esfuerza y es valiente, ¿sabe qué? Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender de repente. Porque una vez que usted se mete con Dios, ya no se puede volver atrás. Y eso es lo que nos cuesta entender. No sé por qué el Señor, no sé por qué me fue así. Es porque cuando nos metimos con Dios ya no se puede volver atrás. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque con la vara dice que mide, Dios lo va a volver a medir a él. O sea, escúcheme, si nosotros hicimos un compromiso con Dios, Señor, de servirte, nosotros no podemos mirar atrás. Hermano, escúcheme, nosotros estamos sellados, pactados y tenemos que llegar hasta el final. No hay otra vuelta, no hay otra respuesta para nosotros. Hermano, no hay otro camino. Si eso es lo que tenemos que entender, que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra forma de avanzar si ya hemos hecho un compromiso con nuestro Señor. Por eso le decía que en esta vida nadie está de picnic. El que recibió a Cristo, el que aceptó al Señor, lo recibió como Señor y Salvador, listo, se acabó el picnic. Hay que esforzarse, ser valiente. Jesús lo dijo. Por eso cuando alguien le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dijo, muchos procurarán, le dijo, entrar por la puerta, le dijo. Mas tú esfuérzate, le dijo. Sino que en esta vida, si queremos conquistar algo, tendremos que enfrentar aflicciones. Por eso hay que esforzarse. Porque todos los días, hermano, es una batalla. Usted sale a su trabajo, ayer terminó bien con todos los colegas y al otro día usted no sabe, no sé qué le hice, me miran mal. Son batallas. Y si usted no sabe enfrentarlas, sabe lo que va a pasar, va a terminar peleando, discutiendo con el colega, con el amigo, con el que ayer terminó bien y al final va a perder su trabajo. Porque ¿qué es lo que anda haciendo el enemigo? Buscando cómo destruir.
como devorar. En esta vida tendremos que esforzarnos y ser valientes, porque muchas veces tendremos que decir sí, inclusive aquello que usted duda. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nos llama a creer? Porque cuando Dios nos habla, nos llama a creer, no a otra cosa. Dios no nos llama a otra cosa, hermano. Cuando Dios te habla, no será verdad, no será. Hermano, cuando Dios nos habla, nos llama a creer, no es a otra cosa. Dios no nos llama y dice, mira, yo te digo esto, pero bueno, ve tú, ve, piénsalo, decide. No, Dios nos llama a creer. Y muchas veces vamos a tener que decir sí, aunque hayan dudas en nosotros, porque eso es esforzarse. Me estoy esforzando por creer. El padre del muchacho endemoniado dijo, tengo dudas. Llevé a mi hijo a tus discípulos, no pudieron hacer nada, pero le dijo, pero sí creo, le dijo, ayuda a mi incredulidad. Vamos a tener que decir sí, inclusive aquello que se duda y que se tiene muchas veces miedo de poder hacer. ¿Cuántas veces usted tiene miedo de hacer algo? A mí también me pasa. Hay que hacer algo y de repente me viene, ay, como la duda, los temores, ya me voy a orar. Porque sé que ahí dejo esas dudas, esos temores y me levanto después. Escúcheme, no como el superhombre, sino que diferente, determinado. Determinado a esforzarme, porque David le dijo a su hijo, anímate. Entonces cuando yo voy a orar, ¿qué es lo que recibo? Dios me anima, me hace fiesta. No. Yo voy a dejar esa carga delante de Él porque sé que sin Él no puedo. ¿Y sabe lo que hago? Me levanto y me tengo que dar ánimo, pues. Y junto con el ánimo, ¿qué tengo que hacer? Esforzarme y agarrar fuerza de donde puedo. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Para poner manos a la obra. Porque eso es, escúcheme, es tú animarte a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque el compromiso es suyo para con el Señor. Pues de repente aquí ha llegado mucha gente, no, yo, ¿sabe qué? Allá son más avivaditos. ¿Y quién es el que tiene que avivarse? Siempre pongo ese ejemplo. Yo en el mundo, ¿cuántos vivieron en el mundo? ¿A qué fiesta iba usted? ¿A qué fiesta iba usted? ¿A donde le hacían más fiesta, no? La más avivadita, ¿no? Usted no llegaba a avivar, usted buscaba algo que lo avivara, ¿no? Bueno, en el reino no es así. En el reino se tiene que avivar usted, encender usted, para que lo suyo suba como olor fragante, incienso delante del Señor. Pero hoy día todavía anda gente buscando que lo aviven, pues. Es que me gustan más estas otras alabanzas, pastor, las que suenan así. Escúchenme, porque tenemos costumbres, formas todavía del mundo. Yo antes me metía a algún lugar, hasta un Budweiser tuve en el restaurante, ¿no? A veces que le echaban moneditas, ¿se acuerdan? Tenía muchos discos y usted elegía lo que más le gustaba. ¿Cierto que sí? El que estaba peleado con la polola y colocaba las más románticas lloraba. Tráigame otra, don Pablito. Claro. Porque necesitaba saciar el alma, calmarla, tranquilizarla. Pero en el reino no, pues. En el reino yo suelto y adoro. Suelto y adoro. No adoro sin soltar, porque mi adoración no sube. Porque ¿qué es lo que busca Dios? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ¿de qué nos sirve creernos un león sin comenzar a rugir? ¿O no? Por último, escúcheme, si vamos a pegar el primer rugido, aunque no nos salga, mostramos un poco los dientes. Porque muchas veces, aunque ese primer rugido no nos salga no nos salga con poder quizá.
Hay que empezar a mostrar esos colmillos, hay que empezar a esforzarse, hay que empezar a ser valiente, hay que empezar a actuar, hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a poner manos a la obra, pues. Si eso parte por nosotros. A lo mejor, pastores, que yo no sé orar, hable con Dios y no tenemos que tener oraciones repetidas, dijo Jesús. Pero todos tenemos algo en el corazón, todos hay algo allí que podemos decirle, hermano, por último, gracias, Señor. Quizás no te quiero, no te puedo hablar, no tengo palabra para hablarte, pero permíteme escucharte, Señor. Muchas veces soy malo para orar yo, pastor. Entonces le digo, ¿escucha a Dios? No, es que no lo escucho. ¿Y cómo lo escucha si no le habla? Porque hay que ser fuerte y valiente para sacar adelante todo aquello que Dios entregó en nuestras manos, ¿no? Claro, por eso preguntémonos cómo podemos ser fuertes y valientes en lo que a lo mejor hoy día estamos viviendo, o en lo que a lo mejor el día de hoy usted no lo está haciendo. ¿Cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos ser valientes? ¿O cómo podemos ser fuertes y valientes en lo que Dios nos mandó a hacer? O a lo mejor cómo podemos ser fuertes y valientes para poder sostener, escuche, la bendición que Dios también ha puesto en nuestras manos, porque hay gente que Dios los bendice, hermano, y no lo pueden sostener, no están. No pudieron sostener lo que Dios puso en ellos. Y mire, y muchas veces se piensa erróneamente que como Dios sigue bendiciendo, creemos que estamos bien con Dios. No, no, no. Acuérdese que usted no está por la bendición, usted está por salvación, está para la salvación. La bendición es una añadidura. En el mundo hay gente que no está en la iglesia, pero tiene principios bíblicos. Escúcheme, y por practicar los principios bíblicos, eso que practica también le da buenos resultados a ellos. Lo que el hombre siembra, cosecha, ¿no? Porque la misericordia se renueva cada mañana sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Jesús lo dijo, Satanás también cree y tiembla. ¿Cuál es la diferencia? En que usted y yo, escúcheme, a lo mejor no tenemos ninguna preparación, no somos tan buenos como los otros, pero estamos dispuestos. Estamos dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer con nosotros. Estamos dispuestos a humillarnos para que Dios, escúcheme, de ahí nos levante Él. Por eso la respuesta la encontramos aquí en esta palabra, porque la Biblia está llena de nombres, de hombres, y hay también mujeres que actuaron así, de hombres que actuaron con fuerza y mujeres que actuaron también con valentía. La Biblia está llena de gente así, de hombres que a pesar de todo lo que les tocó enfrentar, no solo comenzaron, sino que terminaron lo que un día se determinaron a comenzar. Les doy ejemplo. Josué fue un hombre fuerte y valiente para conquistar ese sueño que Dios había puesto, no solo en el corazón de él, sino que en todo el pueblo y en toda una generación. Ruth fue una mujer valiente. Ruth fue una mujer valiente sosteniéndose en una promesa y un pacto que había hecho no solo con Dios, sino que también a su suegra Noemí. Allí hay una mujer valiente que se esforzó. Claro, acuérdese que Ruth no era moabita. No tenía costumbre, escúcheme, no tenía costumbre judía. Pero ella dijo, no, yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios. Donde te entierren a ti, a mí también. Donde yo muera, donde tú mueras, yo también quiero estar ahí. Ella se esforzó. Fue valiente para creer en algo que no conocía. En algo para lo cual ella, escúchame, en lo cual ella no estaba preparada, pero estaba dispuesta, ¿no? Dijo, no, yo voy contigo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estaba preparada en todo lo que iba a vivir? No. ¿Estaba preparada para ella llegar a tener fe siquiera en lo que estaba comprometiéndose? No. Pero cuando Noemí le dice, váyanse a sus casas. Orfa dijo, sí, ok, me voy, chao suegra. Pero Ruth dijo, no, yo no me voy, yo me quedo contigo. Estuvo dispuesta a enfrentar lo que tenía que enfrentar, lo que iba a enfrentar también Noemí. Porque ese era el pensamiento de Noemí. Acuérdense, dijo, ya no me llamen más Noemí, llámenme la amargada.
Llámeme Mara. David fue fuerte y valiente ante un gigante que trataba de amedrentarlo, ¿no? El apóstol Pablo fue fuerte y valiente al llamado que Dios le había hecho. Imagínese dejar todo lo que él era fariseo de fariseo, perseguidor de los cristianos. Oiga, y fue fuerte y valiente para después pararse enfrente de todos los hermanos y que todos lo miraran con desconfianza y dice, pero si este es el que nos perseguía. Tenía que ser fuerte y valiente para decirle, no, yo también tuve un encuentro con el Señor. Después de que seguía los mismos que estaban con él. Eso sí, escúcheme, hay que ser fuerte, hay que ser valiente para decir, no, yo creo también. Después que 2 días, 3 días antes, un mes antes, había sido uno de los precursores de la muerte de Esteban. Jesús fue fuerte y valiente soportando la cruz por amor a nosotros, ¿no? Entonces ahora preguntémonos el día de hoy, usted y yo, ¿en qué debemos ser fuertes y valientes? Porque esa respuesta la tiene usted allí en su corazón. Pregúntese usted en qué debe ser fuerte y valiente, porque esa respuesta la tiene usted. Porque vemos que esta es una palabra que ha retumbado de generación en generación. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo también el día de hoy. Y es a que seamos fuertes, valientes. Es a no desanimarnos en medio de los problemas, sino a actuar y poner manos a la obra, aún por encima de ellos. Porque esta palabra que Dios nos da el día de hoy es una palabra que Dios le recordó a muchos hombres en la historia bíblica, así también como nos recuerda el día de hoy también a nosotros. Porque ya le dije que lo importante no es lo que se empieza, sino que lo más importante es lo que se termina. Lo más importante no es que usted hoy día esté acá, es que usted hoy día esté acá, mañana esté acá, pasado esté acá, y si viene más días y no está acá, que esté siempre buscando al Señor. Eso es lo importante. Por eso que todos necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque hay solo 2 opciones. Y una es, ¿rugimos o nos quedamos como víctimas? ¿Rugimos o vamos a hacer la presa? Hay solo 2 opciones. Levantamos la voz, nos esforzamos y somos valientes, o ese que anda como león rugiente nos devora. Porque ese es el precio de ser diferente. Ese es el precio de ser un vencedor, como dijo Jesús. Y esa también es la diferencia entre alguien frustrado y amargado y un vencedor en Cristo Jesús. Porque Dios no es un Dios de retroceso, sino que Dios es un Dios de oportunidades. Pero hay que esforzarse, hay que ser valiente, porque Dios es un Dios de oportunidades, pero hay que actuar, hay que poner manos a la obra. No es al azar. Escúcheme, no es al azar. Hay un diseño. Y usted tiene que tomar el diseño, entrar ese diseño, caminar a través de ese diseño. Y va a conocer lo que Dios, escúcheme, tiene como resultado a través de él. ¿Por qué? Porque Dios siempre, escúcheme, tendrá alimento. Dios siempre tendrá grandes cosas, pero solo se las entregará a aquellos que tienen hambre. Usted no entrega un pan a alguien que no lo necesita, ¿no? Dame, comas este pan. No, si la gente lo va a mirar. No, discúlpeme, pero... Y Dios siempre tiene algo, grandes cosas, pero para los que tienen esa necesidad de ella. Yo cuando tengo sed, usted tiene sed, ¿qué hacemos? Agarramos un vaso, nos paramos y vamos a la llave, ¿o no? Porque nos pasaríamos, hermanos, si estamos todo el día sin tomar agua, teniendo una llave con agua en la casa. Si no hay un vaso en la manito, pero tomamos. Y Dios lo mismo. Dios no me dice, pero estos se pasan, sabiendo que yo tengo todo para ellos. No tienen hambre. No hay esfuerzo. El esfuerzo es lo que demuestra, escúchame, lo que muestra a Dios, el hambre.
por las cosas de Él, por los diseños de Él. Cuando tú te esfuerzas, escúchame, tú le estás diciendo a Dios, yo tengo hambre de ti. Esa es la forma de demostrar, hermano, el hambre, el esfuerzo, el ser valiente, porque Dios sabe que muchas veces humanamente usted y yo no podemos, que humanamente las cosas, las situaciones nos superan. Claro, pero el hambre de Él, de buscar de Él, ¿sabe lo que hace? Que venga el poder de Él sobre nosotros y aquello que humanamente nos supera, ya no nos supera, sino que Dios nos posiciona sobre ello. Por eso cuando hagamos las cosas, hagámoslas con pasión, hagámoslas con sabiduría, con enfoque, sin miedo, sin temor y sin mirar atrás. Por eso esfuérzase, sea valiente, actúe, ponga manos a la obra en aquello que Dios le asignó. Ponga manos a la obra en aquello que Dios le entregó, porque no hay mejor inversión que perseverar en aquello que Dios nos entregó y hacerlo hasta el final. No hay mejor inversión. Cuando usted persevera en esta vida por buscar a Dios, por servir a Dios, escúcheme, usted está invirtiendo en aquello que Dios le va a entregar. ¿Sabe usted que en el reino de los cielos van a haber niveles o no? No, pastor. La Biblia lo dice. Dice que Él nos va a galardonar según hayan sido nuestras obras, ¿no? Mira el de al lado, dígale, lo que Dios me va a dar a mí no es lo mismo que te va a dar a ti, dígale. Y yo de repente me he puesto a pensar, yo digo, ¿cómo va a ser eso, Señor? Yo digo, algunos van a tener que hacer aseo. ¿Será que otros van a mandar? Digo yo así. Porque uno se pone a pensar, de repente a alucinar, porque yo digo, si va a ser según sean nuestras obras, ¿o no? Nos va a galardón. O sea, ¿cómo irá a ser? De verdad que cuesta pensarlo, porque dice que va a ser según sean nuestras obras. Entonces yo digo, ¿por qué la Biblia dice que, o sea, dice, ¿por qué siempre dice, no sé, mire, no voy a hablar porque no sé, no estoy seguro si está, pero parece que sí, Apocalipsis dice que es una perlita, un alma, una perlita, ¿no? Para la corona es sí, algo habla allí, no quiero afirmar porque en realidad me perdí ahí. Pero Dios nos va a galardonar, dice Hebreo, según hayan sido nuestras obras. Entonces, escúcheme, ¿para qué usted va a recibir más galardones que otros? ¿Para decirle, mira, recibí más que tú en el cielo? Yo creo que no, pues. Tiene que tener algún sentido eso, ¿no? Porque dice que todos vamos a adorar por una eternidad, pues. ¿O no? 1000 años de fiesta. ¿O no? ¿Quién quiere estar 1000 años de fiesta? Va a tener que buscar estar un par de años de fiesta aquí, pues. ¿O no? Y si Él nos va a galardonar según sean nuestras obras, entonces hay algo que a nosotros nos tiene que, escúcheme, que apasionar por buscar, porque un día eso va a acontecer en su vida. Porque todo aquel que quiera victoria, la victoria tendrá que ir a la guerra. Todo aquel que quiera ser un vencedor tendrá que hacer lo que Jesús dijo, tendrá que esforzarse y ser valiente si quiere llegar hasta el final de aquello que se empezó. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a ser fuerte y valiente en medio de las pruebas, que nos ayude a ser fuerte y valiente en medio de las tentaciones, que nos ayude a ser fuerte y valiente para poder cumplir ese compromiso que hicimos con Él. Escúcheme, para poder cumplir esa promesa que hemos hecho ante Él, porque sabe que Dios nos va a preguntar. Nos va a preguntar por ese compromiso que hicimos delante de Él. Un día nos vamos a parar delante de Él. Si hoy día aquí nosotros estamos, pero un día nos va a preguntar ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Sabe que Él nos dio a su Hijo? Pero hay un talento. No, nos dio a su Hijo. Dice que Él dio a su Hijo. Y lo dio por usted y por mí. Por amor a nosotros nos va a preguntar, ¿qué hiciste con aquello que yo te di? ¿Qué vamos a responder? Le vamos a decirle al Señor, me llegó visita, Señor. Que nos ayude a ser fuerte y valiente para sostener y cuidar también esas bendiciones que Él ha puesto en nuestras manos. La bendición de la familia, la bendición del matrimonio, de los hijos, la bendición también de la economía. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser fuerte y valiente para cuidar también todo eso. Que nos ayude a ser fuerte y valiente. ¿Para qué? Para no desmayar en ese llamado, en ese sueño que a lo mejor Dios también ha puesto en cada uno de nosotros. Que nos ayude a ser fuerte y valiente para poder entregar lo mejor a Él, así como lo hizo nuestro Señor también con nosotros.
que nos ayuda a ser fuerte y valiente para no desmayar en medio del camino, en medio de la crisis, en medio de los problemas de cada día. Por eso hoy día decidamos ser fuertes. Hoy decidamos ser fuertes en medio de la enfermedad, en medio de los problemas y las situaciones difíciles. Y hagámoslo creyendo que solo Él nos puede dar la victoria si nos esforzamos, si somos valientes, si actuamos como debemos actuar y si ponemos manos a la obra. Póngase en pie, por favor. Pidámosle a Dios que nos fortalezca en la fe. Porque si vamos de su mano, la Biblia dice, hay una promesa, somos más que vencedores. Entonces escúcheme, usted tiene que esforzarse, usted tiene que ser valiente y usted tiene que poner de su parte. Tiene que poner manos a la obra. Porque Jesús dijo, nos habló de que si vamos de su mano, usted y yo somos más que vencedores. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces si vamos de su mano, hermano, no hay por qué dejar de hacerlo. Hay que esforzarse, hay que ser valiente y actuar, poner manos a la obra. Pero hay un precio que se paga espiritualmente hablando, escuche, por ser diferente. Hay un precio y ese precio es tu esfuerzo. Es el ser valiente cuando muchas veces, escúcheme, todas las cosas son contrarias a nosotros. Es ser valiente cuando nadie quiere avanzar. Es esforzarnos cuando nadie quiere hacer nada. Es poner manos a la obra. Coloca de nuevo Crónicas 28:20. Termino con la cita de lo que le dijo David a Salomón. Dijo además David a Salomón su hijo, le dijo, anímate. Escuche, usted tiene que darse ánimo. Usted tiene que encenderse. Pablo nos da un ejemplo cuando viene Timoteo desanimado. ¿Qué le dijo Pablo? Le dijo, anímate, le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No le dijo, ven para acá, Timoteo, vamos a avivar el fuego. No, le dijo, avívalo, porque lo que está en ti es de Dios, le dijo. Y David le dijo a su hijo, anímate y esfuérzate, le dice. Dos cosas. No solo me animo, sino que me voy a esforzar para salir de ese estado anímico en el cual estoy. Anímate y esfuérzate. Y manos a la obra, le dice después. No temas, le dice después, ni desmayes, porque Jehová Dios, y después le recalca, le dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Le voy a decir algo. ¿Usted tiene algo pendiente con el Señor? Si tiene algo pendiente, termínelo. Porque el compromiso no lo hizo con el hombre. Si usted se dijo un día, le dijo, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador para servirte, para honrarte, hágalo. Hágalo. Porque así Él no lo va a desamparar. Escúcheme, hasta que acabe toda esa obra para el servicio, no solamente a Dios, sino de la casa del Señor. Porque usted y yo servimos a Dios a través de cada uno de nosotros. Claro, a través de cada uno de nosotros. Por eso el que está al lado suyo es su bendición. Porque si usted sirve a Él, Dios te lo bendice. Mire cómo hace Dios. Nosotros de repente miramos al de al lado y decimos, no, este pecador, no, sírvale. Bendígalo. Porque cuando usted lo hace con Él, lo hace con ella, Dios lo hace con usted. Dios lo hace con usted. Escúcheme, cuando usted sirve en la casa del Señor, ¿sabe lo que hace Dios? Bendice su casa. La Biblia dice que cuando la casa del Señor es bendecida, la nuestra es prosperada. Mire qué tremendo. La nuestra es prosperada. O sea, nada de lo que usted y yo hacemos es en vano, dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 15. Nada de lo que usted y yo hacemos para el Señor es en vano. Escuche, todo tiene su justa recompensa. Primero, porque hay una ley que se llama siembra y cosecha. Segundo, porque Dios, dice la Biblia, no es deudor de nadie. Escuche bien, Dios no es deudor de nadie. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por lo que tú nos hablas y nos enseñas el día de hoy. Nos recuerda, Dios mío, lo importante de no detenerse, lo importante de esforzarse, lo importante, Dios mío, de ser valiente, lo importante de aferrarnos a ti, de echar manos a la obra, Señor. Padre, lo importante, Dios mío, de no paralizarnos, no temer cuando situaciones se levantan. Padre, de no tener miedo cuando hay problemas, porque ya tú nos hablaste.